Hola, en el siguiente video tutorial les platicaré un poco de lo que son los conceptos básicos de evaluación, más que nada de lo que se conoce como evaluación perezosa. Muy bien, empecemos. Para empezar tenemos lo que son los objetivos, que en este caso tenemos dos puntos, que será el uso generalizado de programación monódica para simular efectos laterales en un lenguaje funcional puro y perezoso. Y pues básicamente aprender todo lo que son todas las ventajas y desventajas de ese tipo de tema. Ahora, antes de esto, se tiene que conocer un poco lo que son los lenguajes funcionales. Bueno, aquí tenemos dos puntos. Uno, tenemos que los lenguajes funcionales se basan en el concepto de función. Por lo tanto, el objeto básico y fundamental que manejaremos en esos temas son las funciones. Y el segundo punto pues sería lo que serían el manejo de funciones, que es con lo que vamos a estar trabajando. También podríamos decir que la base fundamental para comprender ese tipo de lenguajes consiste en ver a los programas y aplicaciones expresados a través de funciones y aplicándolos pues, básicamente en lo que son funciones. Ahora, tenemos lo que son las características de los lenguajes funcionales. Tenemos lo que son pues prácticamente las funciones, que es lo principal en esto. Ahora tenemos primer orden, que sería la utilización de lo que son las funciones sobre elementos de primer orden, utilización de lo que son funciones polimórficas, la utilización de funciones de orden superior, lo que sería la evaluación perezosa, es decir, las expresiones que no se evalúan hasta que no sean necesarias prácticamente, y el uso de pattern matching, que sería lo que es la comprobación de errores en este punto. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, perdón, tenemos que también tener en cuadro que, vistas las características, bueno, ya habiendo visto las características, ya habiendo visto, perdón, ya después de que hemos visto lo que son las características, ahora tenemos dos puntos en claro. Bueno, viendo este tema de lo que son las características de los lenguajes funcionales, al saber un poco más de esto, se pueden dividir en dos ramas, por así decirlo. Tendremos lo que son puros, que son aquellos que solo podemos aplicar sobre funciones, y las características impuras, aquellas que poseen lo que son evaluaciones ansiosas. Ahora tenemos lo que son un poco de los lenguajes lógicos. Básicamente los lenguajes lógicos se refiere a esto, que dice que frente a los lenguajes declarativos e imperativos, los lenguajes funcionales ofrecen una serie de ventajas y como todo de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, las principales ventajas de los lenguajes funcionales, lógicos e imperativos son básicamente que ofrecen un mayor nivel de abstracción y pueden resultar más fáciles de usar que los lenguajes lógicos. También tenemos que pueden trabajar con datos potencialmente infinitos. Tenemos también que son lenguajes funcionales que son muy adecuados para realizar programas donde se exija un alto grado o se les pida que tengan bastante de lo que sería paralelismo. También aquí en este punto los errores son muy fáciles de depurar y es fácil de pasar de la especificación del problema a la implementación. Básicamente esto es gracias al alto grado de abstracción que nos ofrecen este tipo de lenguajes, como ya se darán cuenta. Ahora, básicamente el tema que les voy a presentar se trata de la evaluación perezosa. ¿Por qué les expliqué lo anterior? Porque se necesitan así como que bases o fundamentos de saber en dónde se aplica. Los lenguajes que se les dijo ahorita se ocupan en las materias que son como de lógica y de lógica de programación. Y aquí es donde se ocupará este tema de evaluación perezosa. Continuamos. Bueno, básicamente este es un mapa conceptual muy burdo, pero a mi criterio muy completo de lo que es la evaluación perezosa. Que tenemos que la evaluación perezosa tiene lenguajes funcionales, tiene estrategias básicas, tiene, por así decirlo, como funciones o un método que siempre mucha gente ocupa, pero no se da cuenta que lo ocupa, que se llama de afuera hacia adentro. También tenemos lo que es la viceversa, de adentro hacia afuera, las evaluaciones que no terminan, y como todo tenemos que saber las ventajas y desventajas.
y una pequeña reseña de lo que sería la evaluación perezosa. Básicamente en esto se concluirá lo que les voy a tratar, pero vamos a verlo un poco más adelante, ¿qué les parece? Por ejemplo, tenemos aquí beneficios de la evaluación perezosa. Cabe resaltar que la evaluación perezosa o llamada por necesidad es una estrategia de evaluación que retrasa el cálculo de una expresión hasta que su valor sea necesario. Esto quiere decir que en una operación no se ocupa, por ejemplo, bueno, les pongo un ejemplo burdo. Si tuviéramos una suma, pero esa suma no se tiene que hacer sino hasta el final de un programa, no se va a ocupar esa función de la suma, por así decirlo, sino hasta que sea el momento de ocuparla, no antes. Y bueno, aquí les presento bueno, perdón, lo que son los beneficios de la evaluación perezosa, que el incremento de rendimiento, que es básicamente bueno, se dice así, que el incremento en el rendimiento al evitar cálculos innecesarios. O sea, nuestros programas rinden más al no hacer cálculos que no se necesitan. También este tipo de evaluación tiene la capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas. Y por último tenemos la capacidad de definir estructuras de control como abstracciones en lugar de las operaciones primitivas que siempre se hacen. Este, tenemos lo que son estrategias básicas, que era lo que se les hablaba, pero vamos a verlas un poco más a fondo, ¿qué les parece? Aquí básicamente las estrategias básicas son instrucciones que se expresan a base de una función aplicada que recibe uno o más parámetros, y estas básicamente pueden ser reducidas aplicando las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo pero muy completo que dice mult x, y. Esa sería una función que decía multiplica x por y. Aquí tenemos que nos dice que x por y se va a multiplicar, que es básicamente reduciendo la función. Ya abajo, si queremos reducir, sería mul 1 más 2, 2 más 3. Es como si tuviéramos una suma y después tuviéramos que hacer la multiplicación. En vez de que multiplique todo así o la instrucción que se le dé, primero la va a reducir. Son los términos más simples. Aquí la coma es la que manda. Del lado izquierdo, si tenemos 4 o 5 veces que se van a sumar, los va a sumar hasta que nos queden uno de un lado y uno del otro lado. Tenemos la estrategia de adentro hacia afuera, que es una de las estrategias más básicas y que siempre se ocupa. Básicamente es que tenemos nuestra función y dentro de la función tenemos ciertos valores o parámetros. En este punto se va a reducir la expresión de adentro hasta llegar a lo más simple. Como por ejemplo tenemos aquí la función que dice mult, aquí tenemos que dice 1 más 2 y 2 más 3. En este caso es lo que decía, que la coma es la que manda. Aquí se dice que si aplicamos el primer signo de más, el primer operador, y tenemos multiplicación 3, 2 más 3. El 3 salió de la suma de 1 más 2 porque si aplicamos el primer operador de más, y en este punto ya estamos reduciendo el valor. En vez de tener 4 valores dentro de la función, en este punto nada más tenemos 3. Ahora aplicamos el segundo operador de más, que es 2 más 3, que nos dará un resultado de 5. Abajo ya tenemos la función aún más reducida y estamos listos para pasarla a un código o ejecutarla, que dice mul 3,5, que en este caso sería multiplica 3 por 5. Aquí abajo tenemos que dice aplicando mul, vamos a multiplicar lo que es 3 por 5 y el resultado sería 15. Básicamente es, como vieron ahorita, agarrar desde adentro hacia afuera. Empezamos con lo que son los paréntesis y terminamos ejecutando lo que sería nuestra función. Y pues también, como les comenté hace rato en el mapa conceptual que se mostró, tenemos lo que es de afuera hacia adentro, que es otra de las estrategias más comunes, más aparte de la que se mostró anteriormente. Aquí tenemos que se multiplica 1 más 2, 2 más 3, aplicando lo que sería multiplicación. Empezamos de afuera hacia adentro, o sea, ya estamos ocupando la operación de multiplica, pero como tenemos 4 valores, 2 para el lado izquierdo, 2 para el lado derecho, los separa como si fueran términos independientes, básicamente. En este punto tenemos dos paréntesis que dicen 1 más 2 y 2 más 3. Los dos paréntesis se van a simplificar a tal grado que nos quede
3 por 5 y sería 3 por 5, 15. Eso sería básicamente el ejemplo que sería de afuera hacia adentro. Bueno, ahora tenemos la operación que no termina. En este tipo de en este tipo de temas hay a veces tenemos ejemplos o X problema que no se puede reducir. O bueno, al intentar reducir algún tipo de problemas, siempre nos van a dar ecuaciones más largas, o sea, siempre se van a alargar, por más que nosotros intentemos encogerlas, hacerlas pequeñitas, chiquitas, siempre se van a alargar un poco. Por ejemplo, tenemos la función de inf igual 1 más inf, que sería inf.1 más inf. Básicamente esto, cada vez que uno intente sumar 1 más infinito sería 1 más infinito, y la siguiente operación sería 1 más infinito, y la tercera operación sería 1 más 1 más infinito, y así sucesivamente. Esos son los tipos de evaluaciones que no terminan o que no tienen un fin, por así decirlo. Bueno, aquí en este punto cabe resaltar que la evaluación perezosa es básicamente, bueno, la evaluación perezosa la podemos aplicar, o básicamente siempre se aplica para cualquier reducción que se haga en una expresión, que se va a conocer automáticamente por los punteos a dicha expresión. Básicamente, para explicarme un poco más, este tipo de evaluaciones se hacen para resumir las operaciones o funciones que tenemos. En vez de resolver una operación complicada, se reduce a su más mínima expresión y ya nada más queda resolver una simple operación matemática. Bueno, aquí en este punto, programando usando la evaluación perezosa, aquí básicamente tenemos 4 puntos que son muy importantes al estar haciendo esto. Aquí básicamente nos dice que la evaluación perezosa se calcula lo que es una expresión. El segundo paso sería calcular directamente el resultado. El tercer paso nos dice también que es posible tener listas infinitas. Y el cuarto paso nos dice que también es posible tener listas infinitas en lenguajes que han usado lo que son las evaluaciones voraces. Fácilmente les voy a hablar de las ventajas de la evaluación perezosa ahora. Después de hablándoles ya de todos los temas y las funciones que tiene la evaluación perezosa, ahora van a decir, ok, pero ¿y qué ventaja tiene hacer eso si lo puedo hacer de otra manera? Estas son las ventajas. Básicamente, las ventajas principales que tenemos son eficiencia de código, la legibilidad, la eficiencia de los programas es mucho más alta que en cualquier otro, la creación de ciclos, y principalmente, o como yo lo veo a mi gusto principalmente, es que te devuelven listas o estructuras infinitas. Tenemos otro punto muy importante aquí, que es la reducción de expresiones. Es básicamente lo que se mostraba hace rato, pero también es un tema muy importante a tratar. Bueno, no es tanto como un tema, perdón, sino es básicamente la explicación de todo eso, cómo es que se hace. Es básicamente, nos dice que una expresión es reducida a su forma equivalente más simple y nos muestra su resultado, que ya se los he comentado en la explicación pasada y en los ejercicios que hemos estado viendo. También tenemos lo que es el orden de reducción, que básicamente tienen como 5 cláusulas, perdón. No, 4, perdón. Tenemos lo que es orden aplicativo, aunque no se necesite o no se ocupe. En eso se debe volar todos los argumentos. Básicamente nos dicen que aunque no se necesiten hacer algunas operaciones, se deben de evaluar, por así decirlo, para tenerlas en mente. ¿Y qué es lo primero que se hace? Tenemos también que primero se leen las funciones. En este orden de reducción no se hacen cálculos innecesarios. O sea, si tenemos alguna operación que no es necesaria hacerla, no se hace. También ese tipo de cálculos se hacen, pero solamente y únicamente se evalúan hasta que se necesiten. Y solo se evalúan una vez. Bueno, espero que este video tutorial les haya sido de su agrado y les haya servido. Alguna duda, comentario o sugerencia son bien recibidas y las pueden dejar como comentarios abajo del video. Gracias por escucharme y
Buenas noches.